Mi corazón busca sin parar. Solo en ti mi alma halla su paz. Tal como estoy, me recibiste. Hoy vengo a ti sin miedo y libre. Tú eres vida, mi sostén. Si bebo en ti, no tendré sed. Cristo es mi todo. Cristo es mi todo. Tomaste en ti mi gran dolor. Me diste herencia y perdón. Cristo es mi todo. Cristo es mi todo. Fui rescatado por tu amor. Con brazos fuertes me abrazó. Tal como estoy, me recibiste. Hoy vengo a ti sin miedo y libre. Tú eres vida, mi sostén. Si bebo en ti, no tendré sed. Cristo es mi todo. Cristo es mi todo. Cristo es mi todo. Tal como estoy, me recibiste. Hoy vengo a ti, castigo y libre. Tal como estoy, me recibiste. Hoy vengo a ti, castigo y libre. Tú eres vida, mi sostén. Si bebo en ti, no tendré sed. Cristo es mi todo. Cristo es mi todo. Hoy tengo un futuro firme y real. En tu amor descanso, mi alma en paz está. Dios les bendiga, mis hermanos, mis amigos. Gracias por venir a compartir un momentico con nosotros a través de esta plataforma Carlos Fe y Razón. Como siempre, muy agradecido primeramente de nuestro Dios de podernos conectar, que podamos interactuar, que podamos analizar juntos algún tema. Y también a ustedes que nos ven en diferido o vienen y comparten un momentito con nosotros en vivo, comentan y también nos apoyan con un like para llegar a más personas. Ya te expliqué lo que tú me explicaste. Licenciado, un gusto Es saludarle. que estamos a otro tema y no quería ya. No, queremos, usted, o sea, porque yo quería pero ponerle es un que- poquito. Pero licenciado, dígame una cosa, del 1 al 10. pero vamos, repito, Carlos, estamos hablando de esto, vamos a hablar otra vez de Jesucristo. No, vamos. ¿Qué vamos? No, perdone, licenciado, No. si me permite un minuto, solo quería comentarle un par de cosas. Si es necesario que usted se tenga que retirar, no tengo ningún problema. Sí, porque ya Solo- el licenciado aclaró. Sí, Sí. yo entiendo que tenemos actividades y que esto es extra, ¿verdad? A Estoy aquí nuestras en mi actividades. trabajo.
Sí, y se agradece el tiempo que nos dedica de vez en cuando. Yo que soy consumidor de los canales, agradezco también que usted nos pueda apoyar con su conocimiento, porque de todos lados aprende uno. Pero sí quería reafirmar un asunto por ahí. El asunto de la iglesia anglicana, es cierto que hubo una discrepancia con Enrique VIII, pero la iglesia anglicana en su origen ya existía antes de la reforma. De hecho, fue justamente Gregorio Magno, creo que fue el que mandó unos misioneros para que pudiera acercar a los creyentes que ya eran cristianos de estas civilizaciones celtas y que pudieran unirse a la sede romana. Entonces, decir que la iglesia anglicana nació en la reforma me parece un poco inexacto. Claro. Y creo de pronto la ruptura que hubo, porque de todas maneras Enrique VIII se constituyó ya como jefe de la iglesia. Eso no había antes, sí. ¿no? Eso cabeza sí, de la iglesia. claro, pero la tradición sí se viene anterior, claro, y viene anterior de Gregorio Magno, porque hubo un concilio en Nápoles donde fueron unos obispos, y estos obispos ¿dónde salieron? No, porque no venían de la iglesia primitiva, pero eran directamente de Roma, ¿no? Entonces eso también es bueno. Ellos también reclaman catolicidad. A mí me parece válido que ellos también reclamen catolicidad, los anglicanos. Eso es válido también para ellos. De hecho, ellos reclaman, si no estoy mal, una sucesión apostólica de parte de Juan, si no recuerdo mal. Sí. No sé bien porque de todas maneras sí creo que, porque ellos dicen también que María Magdalena murió en Inglaterra o algo así, pero sí es verdad. Sí, es de la época del Papa Bonifacio, sí mandó algunos misioneros. Estamos hablando ya del siglo V, el Papa Gregorio Magno, pero anteriormente en Inglaterra, anteriormente existía la iglesia. Ahorita es lo que le está dando a entender a Carlos. En este momento hay una división porque nombraron arzobispo. O sea, la iglesia católica no se puede meter porque es una cuestión interna. Pero aún en la iglesia anglicana hay también unas fisuras, hay unas variantes, porque unos dicen sí, otros dicen no. Entonces ya es una cuestión de orden interno de la iglesia anglicana, porque para ellos la sede de Canterbury es una sede más de orden como espiritual, como de algo simbólico, pero no de autoridad, ¿no? Entonces, esas cuestiones hay fisuras en todas las iglesias, que era lo que le da a entender a Carlos. Siempre va a haber una posición más liberal, una posición más conservadora, una posición del centro. Eso lo hay a nivel del cristianismo, lo ha habido y lo seguirá viendo. No, lo que yo le explico, usted me puede dar puntualizaciones de la Iglesia Católica Romana, aunque yo pueda ver ciertas discrepancias y también mucha confusión ahí. Pero eso es desde mi perspectiva. Pero del mundo protestante, yo le digo siempre que nosotros no tenemos un lineamiento confesional al modo del catolicismo romano, porque nosotros podemos separarnos de cualquier grupo y hasta dejarnos de ver como cristianos. Porque cuando usted habla, y yo voy a hablar a título de los que se identifican, entre comillas, con mi denominación, mi identidad. Cuando yo veo un grupo de bautistas diciendo que ellos sí pueden casar porque la interpretación bíblica, la parejita de la banderita, para mí, para mi pastor, para la Confederación Bautista a la que nosotros nos adherimos y no nos representamos con ellos, para nosotros esa gente no tiene ninguna representatividad en el mundo protestante. Esta gente son una secta nueva que se quedaron con ese título de bautista. Así funciona el protestantismo. Lo mismo pasa con los luteranos. Hay una línea luterana liberal que también sigue esa misma línea. ¿Qué hace la línea conservadora luterana? Dice, esta gente no representa el luteranismo natural, puro, real. Lo mismo pasa también con el metodismo. Pero Carlos, tú no puedes decir en la misma esfera. Sí, pero Carlos, pero no quiere decir que porque tú digas que ellos ya no son bautistas, ellos no se consideren bautistas. Eso ya no lo puedes decir. No. Ellos se seguirán. Yo creo que no importa lo que se considere. No estoy diciendo que es un lineamiento que no vaya de acuerdo a una moral, pero eso no quiere decir que ellos se sigan identificando como bautistas. Que tú ellos se pueden considerar lo que quieran, pero nosotros no estamos en comunión con ellos. A eso es que me refiero. Si me permiten, pero tu iglesia no es toda la comunión bautista. Si me permiten, yo creo que dentro de la historia de la iglesia hemos visto divisiones que son de un nivel básico, es decir, desde los fundamentos, como por ejemplo el arrianismo, que es una división
que sí atenta en contra de lo que uno consideraría ser cristiano. Es decir, el que es arriano no puede considerarse dentro de lo que sería el cristianismo ortodoxo, bien dicho ortodoxo. Pero también han habido divisiones históricas que no han sido de orden tan fundamental, como por ejemplo la tradición de la fecha de la Pascua. En Oriente había una tradición, en Occidente había otra tradición, entonces en el concilio, si no mal recuerdo, en Nicea dicen, ¿saben qué? No tengo problema que las dos tradiciones sean válidas, aunque las dos eran contradictorias entre sí, dijeron, ustedes celébrenlo en su época y ustedes en su época y no hay problema en eso, porque eran de orden secundaria. Entonces creo que eso es algo que podemos ver en diferentes sedes del cristianismo y que no son divisiones perfectas. Por ejemplo, Carlos tiene un pensamiento soteriológico de cómo se aplica la salvación, pero ambos somos sola fe. Y eso no es una división, sino es de orden un poco más secundario. Y yo entiendo, licenciado Guido, que dentro del catolicismo también hay divisiones que son de otro tipo de orden secundario y que no los hace estar fuera del catolicismo romano, pero sí hay divisiones que son de orden fundamental. Por ejemplo, los palmarianos, ustedes los ven como cismáticos, como fuera de la ortodoxia de la ICAR, y también los lefebristas, por ejemplo. Claro, pues ellos se pueden llamar católicos, pero no son católicos romanos. Es como decir bautistas. Después ya Carlos dice, los otros no son bautistas, pero se seguirán llamando bautistas. Es lo mismo, o sea, esas divisiones siempre hay. Ahora, te admito lo que tú dices, que hay unos puntos en concreto, que hay unos puntos no, pero en el protestantismo también hubo cosas de peso, porque entonces, ¿por qué Lutero persiguió a los anabatistas? Lutero creía en el palobautismo, los anabatistas con Tomás Musser no creyeron en el palobautismo. ¿Y cómo se resolvió eso? Con guerra, con muerte. Entonces también te digo también que ahora en el protestantismo también esas mismas divisiones no eran tan bíblicamente, pues, de que vámonos a la escritura, no. También se llegó a las matanzas, a las guerras, a las persecuciones. Efectivamente han habido errores y ha habido gente que ha cometido errores y Dios los juzgará fuertemente a estas personas que han cometido graves errores. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo que en el concilio de Nicea 325 se haya dicho bien, perfecto, nosotros somos católicos, porque se recuerda que era el concepto arriano versus católico, entendiendo católico como trinitario, no como la sede de Roma. Está bien, yo estoy de acuerdo que en el concilio haya ganado la fe trinitaria, pero ¿qué se hizo con los arrianos? Fueron perseguidos y muchos de ellos matados, muertos, asesinados, y eso no está bien. Entonces, lastimosamente hay sombras bastante fuertes dentro de la historia del cristianismo y que debemos de aceptarlos y decir, eso estuvo mal y no hay cómo defenderlo, se corrige. Hoy nosotros como protestantes decimos Iglesia reformata, siempre reformando. Siempre tenemos que aceptar nuestros errores y corregir a futuro. La confusión del licenciado es la misma confusión que utilizan en los debates. Lo que pasa es que el licenciado reconoce que hay grupos que son contrarios y son rebeldes a su magisterio, aún maquillen una armonía como lo están haciendo los que lo atacan a él, porque no son los protestantes, son ellos mismos. Pero cuando yo le digo a usted que nosotros somos totalmente radicales en una separación, eso no es a la manera del catolicismo romano. Le repito, una iglesia que se levante y se llame bautista, anglicana, luterana o como sea, que casi homosexuales, no representa ni tiene ningún tipo de hermandad ni armonización confesional, doctrinal, en absoluto, en esa parte. Entonces, nosotros no podemos dar el lujo de decir, usted ve ese grupo que está allá, esa gente no tiene ni parte ni suerte con nosotros. Aunque ellos se llamen como quieren y no sean católicos romanos, ustedes no pueden hacer eso, licenciado, porque ustedes establecen excomuniones. Oiga, ustedes establecen excomuniones, que eso es verdad. El derecho canónico hace que ustedes tengan excomuniones, pero a la misma vez ustedes, dentro de los progresistas y los conservadores, dentro de una línea que no está de acuerdo con el Papa y otra línea que sí, ustedes pueden sobrevivir con esas contradicciones internas. Nosotros no podemos sobrevivir con esas contradicciones internas, porque yo, con mi confesión interna, yo no puedo tirarla por el piso. A mí me sacan.
mi denominación no aceptaría que yo diga, yo soy unicitario aquí cuando somos trinitarios. Yo tengo una duda y esto es para los dos. Claro, pero Carlos, Yo creo en el matrimonio multicolor en mi congregación. Un grupo. ¿Y en la iglesia católica sí? ¿Y en la iglesia católica sí? ¿O cuál es el matrimonio sacramental en la iglesia católica? Yo le estoy poniendo el ejemplo. Sí, por eso, igual en la iglesia católica. Lo mismo que dices tú, lo dice la iglesia católica. Pero el matrimonio de un hombre y una mujer. Pero entiéndame, licenciado, yo soy que le estoy poniendo el ejemplo en el mundo protestante. Si eso pasa, porque usted dice, pero que hay bautistas que hacen esto, yo le dije que radical y totalmente no hay un papa que nos va a unificar. Lo sacamos fuera de forma, fuera de foco. Están fuera de alcance para nosotros. Al contrario, le predicamos para ellos, Carlos. Pero ellos se siguen llamando bautistas, es lo que te están dando a entender. Es que nosotros no peleamos nombre. A ver, nosotros no peleamos nombre, nosotros peleamos doctrina y confesión. Pero en defensa tendría que preguntarle a un pastor bautista esa ramificación si se considera bautista o no. Nosotros no peleamos nombre. A nosotros no nos interesa el nombre. En defensa de lo que dice Carlos, estoy de acuerdo que el licenciado tiene razón en decir que estas personas se pueden llamar a sí mismos bautistas, pero en defensa de lo que dice o lo que sea. Pero Carlos, tienes razón en decir el hecho de que un tipo se haga una operación y se corte los cocos y diga soy mujer no significa que lo sea. Entonces, ellos pueden llamarse, por ejemplo, los mormones dicen ser la única iglesia de los santos de los últimos días. No significa que lo sean de verdad. O sea, por decir cualquier cosa, puedo decir que soy el hombre más guapo de la historia de la humanidad y nadie me lo va a comprar. Pero yo quiero dejar una pregunta dame todos segundos, para dejarte a ti solo ya lo que falta del programa. Mire, licenciado. Alemania apoya el matrimonio multicolor y son católicos romanos y mandan financiamiento a Roma. Espérese, pero no se me desespere. Tucho Fernández y James Martin, que son parte jerárquica de su iglesia, apoyan ese movimiento. Ustedes recibieron una marcha, una peregrinación en plena capital del catolicismo romano, en el Vaticano, y en una de las sedes más importantes y santas que ustedes tienen, la Basílica de San Pedro. Entonces, ustedes sí pueden tratar de buscarle la vuelta a eso, pero mi pastor, mi congregación, el conjunto de pastores en la cual nosotros conformamos un concilio, nunca vamos a aceptar que porque aquel se llame Bautista Superman y haga eso, nosotros vamos a tener comunión con ellos. Le predicamos el evangelio para que se arrepientan, pero no tenemos comunión con ellos. Pero Carlos, empiezas con lo mismo. Mira, a ver, te pregunto, si conoces tanto el catolicismo, ¿cuál fue el último pronunciamiento que dijo el día anterior el canal Víctor Manuel Fernández con respecto al matrimonio? ¿Cuál fue? ¿Qué dijo? No, ellos apoyan el matrimonio entre un hombre y una mujer y apoyan la unión multicolor. Ellos apoyan las dos cosas. No, señor, no sea mentiroso, no sea calumniador, Carlos, porque eso no es magisterialmente hablando. James Martin no lo apoya. Si me permiten. Bueno, muéstreme un matrimonio de parejas homosexuales que haya sido aceptado como sacramento. No, están listando por eso. Pues si una cosa es que te diga, otra cosa es que se llega a esa conclusión. Tú no puedes de echar el agua sucia sin saber las bases. El sacramento del matrimonio es algo que es inviolable. Eso es algo que la misma tradición y la mismo magisterio lo asume porque viene desde la unión de un hombre y una mujer. Eso la Iglesia Católica no lo puede cambiar, Carlos. No lo puede cambiar y ese es el magisterio de 2000 años. Lo que nosotros creemos es lo mismo que han creído los primeros cristianos sobre el matrimonio. Lo dijo el Papa Francisco, lo dijo el Papa León XIV. Otra cosa es que pastoralmente se la acepten, que también son parte de nosotros, porque son nuestros hermanos con la misma situación. Es una cuestión de orden pastoral, pero no orden sacramental. Son dos cosas completamente diferentes. La pastoral es la forma como se atraen a estas personas, como fiducia súplica, diciendo que usted tiene una situación irregular, pero las bendiciones para que Dios actúe en usted para que haga un cambio. No se está diciendo que se está tolerando el pecado. San Agustín decía, odiamos al pecador y odiamos el pecado, pero no odiamos al pecador. Eso es algo que viene del cristianismo primitivo, Carlos. Claro. Sí, si me permite, licenciado, yo creo que el asunto está, y creo que esto lo tenemos claro todos, que dentro de los documentos oficiales, tanto de iglesias protestantes como de la ICAR, está que no se puede bendecir en orden de sacramento matrimonial a parejas
del mismo sexo. Eso creo que lo tenemos todos claro. Pero una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que se actúa y lo que se pretende. Y creo que esa es la crítica que se está haciendo, porque si vamos al acto y preguntamos qué es el matrimonio, es una bendición de la unión de dos personas delante de Dios, representado en el sacerdocio del ser humano. Entonces, si lo tomamos desde ese punto de vista, nosotros le podemos llamar lo que sea, pero si se aparecen dos hombres y piden una bendición para su relación, eso podrán decir lo que quieran, pero se parece mucho a un matrimonio. Sí, pero no es un matrimonio, no es un sacramento, pero no una es bendición, no es un sacramento. Pero tienes que conocer sí, pero esa es tu posición, pero una bendición no es un sacramento. El sacramento no es una bendición. Usted puede bendecir una comida, usted puede bendecir el agua. Un sacramento es muy diferente a un sacramental. Si tú no conoces la doctrina de la Iglesia Católica, tú puedes dar esa objetividad desde tu perspectiva, pero una bendición no es un sacramento. No se está sacramentalizando una bendición, se está pidiendo que Dios actúe en esas personas para que los lleven por un camino de una meta, ¿no? Y un cambio. Pero una bendición no es un sacramento. No, es que yo no me estoy refiriendo ahorita a lo que usted dice. Yo lo que estoy diciendo es que muchas veces se toman ese como cambio de palabras para intentar matizar un acto. Por ejemplo, antes le llamaban robo, así a las claras. Ahora le podrán decir despojo de las propiedades para que no suene tan feo, ¿verdad? Y lo que estamos señalando y criticando es que hay un grupo que está empujando para que se haga válido el matrimonio. Pero eso no va a suceder. Eso no va a suceder porque la doctrina de la Iglesia Católica, tú no eres católico, yo conozco el maestro, eso no lo puede nadie cambiar porque va de un principio que viene de las Sagradas Escrituras de Jesucristo, eso no va a cambiar. Pero en la Iglesia Católica nunca lo va a cambiar. Han habido cosas en la Iglesia Católica de Roma que han cambiado, de cuestiones doctrinales. Por ejemplo, ¿no fue Arriana la sede romana? ¿Cuál sede romana? La sede romana, ¿no fue Arriana por un tiempo después de la muerte de Constantino? Sí. Que haya habido, a término personal, no quiere decir que la doctrina se haya cambiado. No, fue oficial. No se tendrías que Atanasio de Alejandría dijo, cerramos los ojos y cuando despertamos nos dimos cuenta que el mundo era arriano. Era arriano. Pero es que el arrianismo también permaneció Oriente. Ahora, los que son herederos. Pero se hizo oficial. Sí, pero mira. Se hizo oficial. Una herejía se hizo oficial. Sí, pero ¿y qué pasa? Pero eso no quiere decir que se continúe con eso. ¿Qué está celebrando? Bueno, oficial. ¿Qué está celebrando ahorita el Papa Francisco con el patriarca Bartolomé? León XIV. Con León XIV. 1700 años del Concilio de Nicea. Bueno, ese Concilio de Nicea, ¿quiénes serían el Concilio de Nicea? La Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa. Son las dos únicas iglesias que tuvieron esa representación para el siglo V. Si tú me vas a hablar de un término específico, que si este Papa Liberio o nuestro Papa, en ciertos momentos no quiere decir que la doctrina se haya cambiado. Hoy en día la iglesia sigue siendo trinitaria. ¿Qué es lo que profesamos? El credo. Ahora, si tú me vas a hablar de... Disculpa, es que lo que ustedes siempre colocan lunares. Entonces, esto aquí, esto acá, esto por acá. Pero que hayan esos lunares no quiere decir que la doctrina se haya cambiado nunca. Nunca se ha cambiado. Yo le estoy preguntando, perdone, disculpe, usted me está diciendo que nunca se cambió. Yo le estoy mostrando un momento donde se cambió. Usted me muéstrame en el décimo. Muéstremelo en el décimo. Muéstremelo oficialmente en el décimo. Perdone, usted está negando que disculpe, escúcheme, solo escúcheme. Está negando que en un momento de la historia la sede de Roma. ¿En qué momento? Escúcheme. ¿No está aceptando usted que la sede de Roma, después de la muerte de Constantino, no era oficial el arrianismo? Claro, era oficial, licenciado. Pero volvemos a lo mismo. Solo dígame sí o no. Por eso, simplemente, repito, ustedes como no son parte de la historia del cristianismo para esa época, siempre tienen que sacar esos lunares para justificar
sí, mire, no son pues, vinculantes con ese tiempo. Yo no te estoy diciendo que si escúcheme. hubo o no hubo. Licenciado, Eso no quiere decir que escúcheme, no. escúcheme, es que escúcheme, Eso es lo pero mismo no de puede, siempre. pero no porque, puede ocultar. Mire, usted es uno de los licenciado, hombres que más, yo, usted es uno de los hombres que Tengo más que, por eso, se ha licenciado, enfrentado a los datos históricos. por si eso te me estoy diciendo, permite, dime qué papa fue y en qué momento. Dímelo así abiertamente y lo analizamos. Dime qué papa fue, quién fue, ok, quién fue. si me da un segundito, yo con gusto le puedo buscar las fuentes. Licenciado, Deme un hasta segundo. Por eso, pero mira, pero ok, eso qué tiene licenciado, que ver. sí, a ver, Mira que el si es Papa un papá Silvestre y el bueno, Papa, pero por eh, eso, Carlos, pero déjeme es que lo que decirle, Escúcheme, licenciado, siempre llegan a lo mismo, escúcheme, Silvestre que si y el Dama, Papa Honorio, que si el otro escúcheme, Papa, escúcheme, y eso qué quiere, eso es término personal, y eso qué quiere decir, que la iglesia escúcheme, entonces erró, licenciado, no, ese no es ¿qué el más punto. intentó con eso? escúcheme, Que hubo es que su errores, argumento, sí, escúcheme, es que llegamos hasta aquí por esta afirmación. Usted me dijo, nunca se ha cambiado eso por 2000 años que ha sido creído y que ha sido dogma. ¿Es cierto o no es cierto? Por ahí comenzamos. Yo le sí, dije, es lo que está hay que tener celebrando, es lo que está cuidado. celebrando el Papa con el patriarca de Constantinopla. Aunque ahí cabían el filioque, pero ahí sí nadie dice nada, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Bueno, sí, Pero pero el filioque pero para esa déjeme época no estaba decir, el protestantismo. pero Usted ¿qué no me está para importa esa si época. estaba o no estaba? Mire, de Es que veras, cómo le va a importar, pues, claro. Entonces, por eso vas a juzgar a una parte en la historia donde usted no estaba. Eso es muy fácil hacerlo. mire, Eso es lo que hacen es ustedes. tan No, ridículo como decir, Como, mire, no, es tan no. ridículo como decir los jesuitas no claro, existían en no, aquel ridículo. entonces, No, ok, pues A pero ver, mire, a ver, juzgo la pero, historia, pero no soy parte de esa historia. escúcheme, Eso es tan pero, fácil. Eso es espérese, muy licenciado, fácil. escúcheme, pero vamos a tratar de escúcheme. entender. Claro, Pero claro. escúcheme, yo no estoy peleando, solo estoy revisando su afirmación. De hecho, yo vine aquí Por eso. sin ánimo de pelear ni de discutir ni nada. Yo solo digo, Claro, pero yo escuchémonos. entiendo lo que usted está Pero, entonces dime, bueno, ¿cuál fue el Papa? Muéstrame pues el documento oficial. ¿Cuál fue el Papa y en qué declaración? Silvestre, incluso ¿será que, Damas. Muéstrame el será que me documento, va a muéstrame dejar el hablar sin interrumpirme un minuto? ¿Puedo hablar un minuto sin que me interrumpa? Deja ver Le qué dice agradecería. Sed y después lo Porque yo, escuchamos, licenciado. porque yo lo he Ajá, escuchado con dale, mucha dale. paciencia. Ok, mire, usted dijo eso Voy a no se poner un puede poco. cambiar porque no se ha cambiado la doctrina. Y yo le digo, aquí le muestro un momento donde sí la doctrina cambió. Y luego hay que tener cuidado porque eso no es cierto de que la doctrina no ha cambiado. Y la cristología es algo por demás fundamental. Entonces, usted me dice, ¿en qué momento? Yo le pregunto a usted, ¿es cierto que después de la muerte de Constantino, la iglesia no fue oficialmente arriana? Sí. La respuesta es sí. Por donde lo quiera, cualquier historiador puede aceptar que es Ahora, eso. Ahora, el argumento que usted me da es, la prueba, ahorita muéstrame voy a entonces la eso, prueba. solo quiero terminar de fundamentar el argumento. Usted me dice, yo en toda la historia de mi matrimonio fui fiel, solo 40 días no. Eso no es ser fiel. Eso Pero es es que en tratamos, un momento, sí, en un momento de la pero mira lo historia que fui dices infiel. tú. Hablamos del matrimonio y pasaste a un tema que tenía que ver con son dos contextos completamente diferentes. Lo que estamos hablando inicialmente del matrimonio, que siempre ha sido un hombre y una mujer. Ahora estás hablando de que si hubo un momento, que si un papa era arriano o algo así, esto es otro contexto que no tiene que ver con lo que estamos hablando del matrimonio. No, pero hubiéramos terminado. No me Mira, está escuchando, porque yo claro. le estoy diciendo que su argumento es jamás se ha cambiado ninguna doctrina. Bueno, yo le digo, no, eso bueno, es y ahorita, se ¿cuál es la? Claro, pero en eso no momento, repito, muéstrame entonces la prueba. ¿Cuál fue el Papa? Y muéstrame el documento. Silvestre y Damaso, ambos tenían el arrianismo. Pero muéstrelo pues oficialmente, No, un escrito de ellos. usted lo sabe. No, fíjate si me lo van a decir ustedes a simple voz. Entonces, ¿les tengo que creer a simple voz? ¿O vamos a los hechos? Bueno, me está preguntando, ¿será que puedo responder? Por eso, muéstremelo pues en el Désinger. Ok, esto, escúcheme, porque el Désinger es algo reciente, no es algo de la historia. Cualquier historiador, hasta ateo, le hago un par de preguntas y no sé qué usted me va a responder. Después de la muerte de Constantino, Constantino dejó a sus dos hijos al mando del Imperio Romano de Oriente y de Occidente. ¿Es cierto o no es cierto? Sí. Constantino murió siendo bautizado arriano. ¿Es cierto o no es cierto? De hecho que sí, porque Eusebio de Nicodemia era arriano, sí. Él fue bautizado por Eusebio. Entonces, después de la muerte... persiguió a Atanasio de Alejandría
que se correcto. refugió en la sede de Años. Roma, ¿no? ¿Sabías Sí, eso? es cierto. ¿Sabías dónde se Sí, refugió Atanasio? sí, correcto. Sí, y yo no niego la historia. ¿Cómo la voy a negar? Entonces, ¿la Iglesia Católica Romana es vinculante a ese tiempo? Igual que la Sí, Iglesia ahora, Oriente. Que hubo después entonces, disputas, pues claro. Pero si tú en este momento, no, uy, no, de es pronto que no este hubieron papa, de disputas. pronto este Fue- patriarca, claro que sí hubo. Es que el arrianismo no se, es que después del Concilio Vaticano II el arrianismo no se acabó. Pero entonces por eso vamos a jugar la historia. Uy, mire, entonces no obedecieron, no. Sí hubo disputas después, unos creían, otros habían arrianos, semiarrianos. El mismo Mire, Atanasio lo licenciado, considera. pero, Es que mire, esa es la historia. es que Y con eso, ¿qué esa queremos no es hacer? la ¿Lavarnos las pregunta. manos? ok, No, yo es creo que que, esa no es la pregunta. Yo le puedo aceptar y no tengo problema con la historia. Atanasio salió huyendo porque fue perseguido, lo iban a matar. Si no estoy mal, salió de Alejandría o de Y Constantinopla Eusebio de Cesarea lo persiguió. y se fue a refugiar a la sede de Roma. Pero Que la sede de Roma tenía la misma línea de Atanasio en de la Alejandría. sede romana, todo Para ese el momento. cristianismo, Alejandría, Antioquía y Roma eran arrianos. Todos. No, eso es una Todos. mentira. Sí, No, porque eso es una fue mentira. oficializado por los Señor. dos emperadores No, hijos de no, Constantino. señor. No, señor. El obispo de Roma estuvo a favor de Atanasio y mandó la Sí, protesta que pasa en época había cesaropapismo y los mismos emperadores. De hecho, el Papa Víctor fue llevado a Constantinopla y murió precisamente por esas herejías que era el monotelismo. O sea, la historia como tal es muy compleja, pero si nos vamos a poner en esos lunares que en este momento no, repito, pero siempre es han que no habido los son lunares, son cánceres. pues para Perdone, no usted sí, son pero lunares. es un cáncer en el cual tú no eres vinculante a esa historia, tú lo haces desde una perspectiva en la cual usted no son vinculantes. ¿Dónde están puestos los protestantes para haber llevado la Perdón, contraria pues, en ese momento? Pues no estaban. perdón, Entonces, ¿qué vas a juzgar? perdón, ¿Perdón de qué? Perdón de que perdón, para esa época no es que mi existían. Entonces, fundamentación ¿por qué juzgas a la eclesiológica no historia? está. Por eso, es- ¿para qué es- juzgas algo en el mi- cual tú no eres vinculante con la historia? ¿Para qué lo haces? Y por- para esa época ustedes no estaban. Mire, licenciado, Pero sí, por eso te usted lo es estoy diciendo. colombiano, no tiene absolutamente nada que ver con Asia, ni con Roma. Entonces, ¿cómo usted se va a Porque meter? entonces, Porque usted pero tiene ¿por qué vas libros, a puede juzgar? leer y puede Pero sacar conclusiones. disculpa, sí. Eso es un Pero entonces insulto a la tu inteligencia razonamiento de es juzgar a la historia sabiendo que tú no eres vinculante con esa historia. Ese es tu razonamiento. Guido, usted mira no lo es que pasa. mire, usted no es alemán y usted no es vinculante a la historia de la Segunda Sí, Guerra Mundial. Eso es ¿cómo ridículo. cómo que la Iglesia Católica no? Entonces, ¿qué es lo que está celebrando el Papa León XIV, pues, con el patriarca Atenagos? No están con el patriarca no están celebrando los 1700 años del Concilio Vaticano, del Concilio de Nicea. No, del Porque concilio ellos dos, de Nicea. el Concilio de Nicea, el 325, porque Ahora, ellos dos, Guido, porque son las iglesias la que vienen pregunta de que esa yo le hago es, época. el primer concilio fue el de Nicea, el primer ecuménico. Luego se Pero no me has celebró mostrado otro cuál fue que el fue el Papa de que me ibas a Constantinopla. mostrar. Pero ¿cuál fue el Papa que dices que era arriano? ¿Cuál fue el Papa? Es que yo nunca le dije el Muéstramelo, Papa, pues. yo dije durante Bueno, ¿cuál? todo el Es cristianismo que no es fue papa, Guido. oficial el Que era arrianismo. claro, pues que Yo nunca le dije exactamente, pero Papa, eso no quiere. Bueno, pero eso no porque quiere decir que ese claro, el papado no existía en exactamente, aquel entonces como la claro. figura que hoy lo tenemos, si usted lo sabe. Sí, claro, porque para Bueno, esa entonces, ¿cómo me época los pide un emperadores, papa? por eso te ¿Cómo me estoy diciendo, pide porque un es que para papa si esa la Guido, historia Guido, no mira, es mira, mía? mira dónde para estamos. esa época, pero es que para esa época era él Guido, el emperador que tenía la última Guido, palabra, por eso pero Constantino Guido, también mira, llamaron Eso hijo es de justo Guido, lo que yo le estoy diciendo. ¿Y exactamente. quién era el Guido, que oficializaba Por eso, los pero, dogmas? claro, pero por eso, pero esa herejía perduró o esa herejía terminó. Eso es lo más no, interesante. pero Guido, Gracias, Por eso, mire, pero prosperó lo que Jesucristo dijo, que el poder de la muerte no podrá estar a mi iglesia. Te ok, pregunto, pero Guido, es que ¿prosperó ya o nos hemos naufragó? Te quedado, pregunto. Guido, No, pero discúlpeme, te pregunto. No, licenciado, pero les pregunto. discúlpeme, pero Por espérese, eso, licenciado, hubo un momento en que pero era déjeme arrianismo. responder. Si Por eso, yo lo estoy perduró. es- licenciado, con mucho gusto yo trate- le voy a responder, pero si usted me Dale, permite dale, hablar, dale. yo con gusto Sí, le dale, respondo. dale. Efectivamente, el arrianismo falló y Bueno. cayó y fueron precisamente porque fueron perseguidos y muertos. Yo no sé qué hubiera pasado porque eso no podemos saber si no hubieran sido perseguidos, qué hubiera pasado con los arrianos. Hasta la fecha hay unos arrianos ahora que tienen otro nombre, igual que los nestorianos, que por cierto tienen
comunión con el Papa, pero esa es otra historia también. Sí, pero efectivamente claro, la Trinidad claro, venció y justamente claro. fue Pero el motivo del la concilio. Trinidad bajo cuáles iglesias prosperaron después? ¿La católica romana y la ortodoxa? ¿O cuál otra? Perdone, no existía católica romana en aquel entonces como usted le Bueno, no, entiende, no y no existía la existía sede la de Roma, iglesia entonces, ortodoxa como usted no hoy le existía. entiende. O sea, Existían los la sede de Pedro y patriarcados. Pablo no existía. No es, por eso, Pero, el patriarcado de Roma, pues la primus inter pares, que actualmente lidera el Papa León XIV, no prosperó para esa ese misma doctrina que entonces, actualmente bueno, no me aparece, o va a sea, dejar responder, me va a dejar responder. Ok, para ese entonces pasó el concilio de Constantinopla ajá, sí, y eso. fue declarado ahí porque justamente el emperador que convocó el concilio tenía la sede en Constantinopla, que ya no era Roma la primus inter pares, sino que era Constantinopla porque ahí estaba el emperador. Para No, empezar, siempre Roma fue primus sí, inter pares, para siempre. empezar, A para Constantinopla se le llamó empezar, pues, la nueva, no. A Constantinopla se le llamó sí, la nueva la Roma, nueva no en el Roma, concilio, ¿por qué? en el La nueva concilio de Roma, ¿por Calcedonia, qué? pero porque era la sede del emperador. Fin de la Pero, historia. por eso, no, ¿sabes cómo le decía San Agustín a la sede de Roma? La sede Porque apostólica. es claro, porque San Agustín era de Roma, ni modo que va a decir, ay, sí, mi sede es Roma la más basura. No, es obvio. era de Argelia, en el norte de África. El norte de Ok, Ah, o África sea, es Italia. San Agustín no estaba ejerciendo en Roma, eso es lo que usted está diciendo. Por eso, pero Argelia es norte de Ah, África, no es bueno, Italia. perfecto, bravo. Entonces estamos de Bueno, acuerdo ya, que, no, yo ya mire, me ya retiro porque fuera de todo eso, de verdad, mucho gusto ver no, con usted también, de y verdad, a veces tanto se bien vuelve un usted. poco intenso ya y acalorado. ahí interactuaron bien, pero ustedes estaban diciéndose Pero lo no era el mismo. Mire. tema. O No, sea, el pero tema que se licenciado, tocó Carlos, sino que es que a veces se no, salta un pero tema, está lo bien un otro, poquito de entonces, licenciado, Pero un mire, poco. pero a mí me gusta. perdone, con esto es que yo me retiro, porque yo entiendo que para usted No, yo es también ya una me tengo que posibilidad, ir. no es una posibilidad que se apruebe el matrimonio homosexual en la sede de Roma. Yo sé que para usted no es una opción viable, pero ahora yo le pregunto, y esto No, era para mí justamente no, lo que para le el iba a magisterio preguntar. de la iglesia. Para No, mí no, para el magisterio de la eso es lo que, iglesia. no, pero estoy diciendo que eso es lo que usted entiende. Ok, pero No, dejémoslo eso es el ahí, magisterio de la porque iglesia, pero eso es el magisterio de la sí, iglesia, no yo, es el sí, magisterio de la dejémoslo iglesia. ahí. Por eso les Ah, digo, pues entonces el dejémoslo magisterio ahí, de la ok, iglesia porque, no soy porque yo opino yo una no soy el cosa, usted magisterio, opina otra y no vamos a llegar a ningún lado. Pero mi pero pregunta va no es para mi los dos. posición, es la posición de la iglesia, Sí, es la posición de la iglesia. esa posición de que es la posición de Siempre la ha iglesia es sido, su posición. Sí, siempre ha es sido su el posición. matrimonio como una mujer por 2000 años, siempre ha sido eso. Sí, es Que su tú saltaste posición, a otra claro. cuestión de orden teológico es otra cosa, pero el matrimonio Claro, siempre ha sido un hombre y una mujer, eso está establecido desde claro. el género, eso no Sí, lo puede cambiar eso lo ningún papa, entiendo bien, pero mi pregunta ningún va papa para lo los puede dos cambiar. y con esto me quiero retirar. Esto es total y completamente hipotético, completamente hipotético, para que no me vengan después con otras cosas. Solo es hipotético. Carlos y Guido, con mucho cariño Guido, no por no faltarle a su Sí, título, que estoy seguro. aquí no estamos hablando de títulos. Si el caso en un mes, la iglesia donde ustedes asisten, dígase el magisterio de la Iglesia Bautista de Carlos o dígase el magisterio de la ICAR del licenciado Guido, dicen el día de mañana aceptamos el matrimonio entre parejas del mismo género. ¿Ustedes personalmente considerarían quedarse a luchar dentro de la institución o preferirían irse de la institución? Yo les predico y lucho, pero fuera de ahí, porque la luz y las tinieblas no comulgan. Y no solo el matrimonio, porque pueden redefinir el concepto matizando, porque le gustan matizar e inventar muchas cosas. Cualquier cosa que se parezca mínimamente a la unión de los mismos cromosomas, de pareja, cualquiera que sea, yo no comparto ni comulgo en eso, pero les predico el evangelio. Pero no voy a ir a adorar al Señor, que no. Yo me voy de ahí, les predico y me voy a un lugar donde yo sienta, vea y esté de acuerdo con doctrinas fundamentales del evangelio. Sí, yo igual digo lo mismo porque es un mandato que viene de Jesucristo y el Papa León XIV lo repitió recientemente y el último documento de la explicación de la fe rectifica, el matrimonio es solamente de un hombre y una mujer. Esa es la doctrina No, yo le digo el caso lineal y eso no hipotético. se puede cambiar. Sí, pero no se puede No, cambiar. En la Iglesia Católica no se puede cambiar porque es que sí, ningún o sea, papa yo le puede cambiar a acepto. su posición porque hay un magisterio. O sea, No, hay yo una le base acepto en la eso, Sagrada pero Escritura. en el caso Claro, si un hipotético papa que dice eso,
no sería válido, estaría en contra del mismo postulado. No, yo entiendo lo que y si la relación tiene otro nombre. Hipotético llegase a pasar, ese es mi punto. No, es que mira dónde está el terreno. No, porque va a salvar lo mismo al fiducia súplica. Lo mismo, siempre okay, licenciado. Por eso lo del caso hipotético. Fiducia súplica no habla de un sacramento, Carlos. Mira dónde está el truco del lenguaje. Licenciado y Seth. Eso era todo. Un fuerte abrazo. Espérate, es bueno que tú sepas. Pero volvemos a lo mismo, Carlos. Siempre sacas a relucir fiducia súplica. No, yo no fui que saqué nada. Yo no saqué nada de eso, licenciado. Fue usted que dijo de los bautistas. Licenciado, usted fue que me trajo los bautistas y yo le di la razón. Todo bautista que tenga mínimamente un parecido a fiducia súplica. Yo no soy de esa gente. Ahora, se dice y siempre utiliza el término matrimonio. No tienen que usar el término matrimonio. El término matrimonio es un término del lenguaje para hablar de matriz en la unión del hombre y la mujer. Eso es un término romano antiguo para... Ahora, parejas irregulares, parejitas que bailan bonito, parejitas que van de la mano a recibir, ¿cómo se llama esto? La bendición. Sí, pastoralmente sí. Pero escúcheme, cualquier término que se inventen, aunque no le llamen matrimonio, usted se dejaría a la Iglesia Católica, ¿verdad? Cualquier cosa que se inventen. Sí, pero eso no va a pasar porque la labor pastoral no tiene que decir con los sacramentos. No va a pasar los sacramentos están instituidos porque no va a pasar los porque sacramentos no, los sacramentos son licenciado, usted vio la peregrinación en el Vaticano y las parejas que iban y se besaron dentro de la capilla. ¿Usted vio eso? Con sacerdotes ahí dentro. Pero eso no es pastoral. Pero ¿dónde se aprobó? No fue pastoral. Pero usted vio se está aprobando sacramentalmente. Licenciado. Eso es de orden pastoral. Eso es de orden pastoral. Es que, mire, nosotros, a diferencia de ustedes, en nuestra iglesia somos pecadores. Si en tu iglesia son todos angelitos que no cometen ningún pecado, no, eso no se acepta. En nuestra iglesia también somos pecadores. Bueno, pues Changarro es una iglesia, pero pues una iglesia de 20, 30 personas. Carlos, ¿cómo vas a comparar una iglesia tuya de hace 30, 40 años a la iglesia católica que tiene 2.000 años y tiene 1.300 millones de personas? Con más razón, usted tiene más fiducia ahí adentro que nosotros no tenemos ni uno. Okay. Bueno, ya dejando los... la verdadera y nosotros somos la gran Babilonia. Dejando los chascarrillos por fuera, gracias. Dejando los chascarrillos por fuera porque es muy... bueno, yo solo lo dejé en caso hipotético para saber cuáles eran las opiniones de cada uno de los dos. Sí. Por eso no dije esto va a pasar, solo dije caso hipotético. No estaba atacando y primero respeto, obviamente no estamos de acuerdo aquí en muchas cosas, pero por lo menos acepto que con usted se puede dialogar de conocimiento de historia, de conocimiento por lo menos de su magisterio, porque usted sí conoce. ¿Qué es tu confesión? ¿Cuál es tu confesión, perdón? En resumen, puede decir que soy un metodista. Resumen. ¿Entonces qué? ¿Metodista? Sí. Y admiro mucho a los metodistas y a John Wesley, ¿no? Admiro muchísimo. Sí, siempre he considerado que fue un gran hombre de Dios, un santo y un ángel. Le voy a decir algo que puede ser muy poco bien visto para algunos protestantes en cuanto a mi visión de John Wesley. Para mí, cuando Enrique VIII se separa de la Iglesia Católica, no lo hizo con un deseo pastoral o un deseo doctrinal, sino que quería, obviamente, era el divorcio, por razones de eje. Sí, porque ahí estaba, creo que era sobrina o hija de Isabel Católica, entonces ahí querían romper esa línea de sangre. Ana Bolena, que era su amante. Él, como Catalina Aragón no le había dado un hijo descendiente, pues él quería una línea descendiente y por eso después se casó con Ana Bolena, después tuvo como 5 esposas y mandó a matar como a 3. Sí, de la historia del eso es justamente lo que yo le quería comentar, que para muchos no claro. Y el Papa defendió el matrimonio, no le dio la nulidad. No le dio la nulidad porque es un sacramento que está instituido por Jesucristo. Ni siquiera el Papa podía darle la nulidad. Eso demuestra que ni siquiera el Papa está por encima de una norma que viene de Jesucristo y de la Sagrada Escritura. Sí, por eso yo le digo, mire, yo acepto la historia tal y como viene
y acepto los errores de la gente, porque para empezar no son mis errores, no tengo por qué estar defendiendo a gente externa, pero creo que la iglesia anglicana no tuvo la reforma magisterial y doctrinal que necesitaba hasta que llegó John Wesley, que yo le llamo el reformador de la iglesia anglicana, y que pasó una historia muy parecida que Lutero quiso reformar de manera interna y lo sacaron, se generó un movimiento entero que es lo que hoy conocemos la iglesia metodista. Ese es el comentario que yo quería hacer. Claro. Bueno, gracias por la clase de historia. Enriquecieron. Licenciado, antes de retirarse, le agradezco. Antes de retirarse, y le agradezco el tiempo y las aclaraciones, ¿verdad? Y qué bueno que no me lo va a mandar. Es un diálogo. No, y usted es un guerrero de su iglesia. Usted defiende su iglesia. Usted es un guerrero. Mire, ya para despedir la última preguntita, licenciado, en la intimidad de su hogar, ¿usted llamará corredentora María? No, cooperadora. Cooperadora como cooperadora. Yo no, cooperadora, sí. Eso no le quita lo uno o lo otro el papel de María. La bienaventurada por todas las generaciones. Eso. A María, yo creo que a María no le interesa eso. María. Copilota no, ese nombre no le cabe, copilota. No, el único copiloto es el Espíritu Santo, no María. Una criatura humana no puede ser copiloto de Dios. Sí, todos los protestantes no lo hacen, deberían de decirle bienaventurada a María, porque ¿quién tuvo la bendición de tener en su vientre al mismo Dios, creador de los cielos y la tierra? Un ejemplo, más que los títulos y la devoción, la humildad y la sencillez de María es un ejemplo para todos los cristianos. Eso es algo común. Yo creo que es muy poco ponderada en muchas iglesias protestantes, justamente por los excesos que se ha visto en la religión católico romana, porque muchos de ellos vienen de ahí. Entonces tienen ese como rechazo a ese tipo de figuras por los excesos. Claro, pero mira, voy a terminar con esto, y fue lo que yo le dije con el debate que yo tuve con Edgar Pacheco, que también es metodista, porque yo conozco la carta que mandó John Wesley a un amigo católico, y en uno de sus apartes dice que María es pura, santa, virgen y sin pecado. Y eso lo dijo un protestante. John Wesley en la carta. No, él probó que María, Wesley no crea que María murió virgen. Él lo probó eso. Wesley, él lo probó. Yo mismo lo investigué. Y yo mismo claro que la concepción fue virginal, porque ella era virgen. Ella no había conocido varón. Luego José y ella consumieron su matrimonio. A ver, que nos diga nuestro amigo metodista, a ver qué dijo John Wesley sobre María, si dijo que no era siempre virgen. Hablar de John Wesley es como hablar de la figura de Lutero, que va por etapas. Y Wesley va creyendo, pero efectivamente tiene un par de documentos donde él afirma estar como coqueteando con la idea de la perpetua virginidad de María, pero él hace una aclaración que dice que es una piedad muy personal y que no debería de ser algo dogmático, y definitivamente él estuvo mucho antes de la promulgación de los dogmas marianos que luego se dan, pero veremos como excesos. Ese tema lo podemos tocar con el licenciado, la parte histórica, cómo Wesley veía esa. Yo tengo la carta de John Wesley, yo tengo no sé qué. Usted tiene una. No sé, por eso no sé si después cambió de opinión, solamente. Carlos, pero no hay problema ahí, porque si incluso Honorio pudo haber dicho alguna herejía y sostenerla, no hay problema, porque no es vinculante para la Iglesia Católica, así como lo que diga John Wesley no es. Mire, licenciado, lo que haya dicho John Wesley en una carta que le envió a usted, no hace a María corredentora. No la hace corredentora María, ni tampoco John Wesley que graba estatua, ni nada de por el estilo. Pero Carlos, mira, porque no era católico, era un protestante, y nadie está diciendo que él era católico. No, está bien. A lo que me refiero es dije que en esa carta él dice que María es pura, santa y virgen. Eso es lo que dice, ¿no? ¿En qué fecha es esa carta? No lo sé, pero es una carta que él mandó a un amigo católico. María fue pura, santa y virgen, y luego se permaneció santa porque ella es parte del pueblo de Dios, que somos los santificados por Dios, los santos del Señor. Pero José también era puro, santo y virgen hasta que conoció a su mujer, como dice Mateo.
y no la pero- conoció hasta que dio a luz. Y después la conoció y eso significa relaciones sexuales. Ustedes han querido tomar, no han podido con ese No término en la Biblia. necesariamente. Carlos, No, no Carlos, necesariamente. pero Nunca se lo habla que, de los lo hermanos de que, Jesús, de los hijos de María, lo que nunca se habla. dice, Hasta lo que sin dice el hijos. hasta licenciado, sin hijos. lo que dice el licenciado acerca de Wesley es cierto que en ese pasaje sí se está refiriendo en cuanto a la perpetua virginidad en el contexto que lo está diciendo, pero tengo entendido también, y en ese sentido no soy tan buen metodista porque no me sé al pie del detalle Pacheco se lo la explicó vida en de un Wesley, video a él. Pacheco, pero yo recuerdo que más adelante, ya a los Ah, finales bueno, si ha de cambiado sus opinión, días, sí, pues, ajá, y no, creo que cambió de es una opinión. opinión personal. Sí. Eso creo que esa es ay una Dios mío, opinión se le va a personal de entender un él, poquito el live. pero lo que ha dicho Wesley en algún momento es vinculante para la Sí, no es iglesia. vinculante porque para ustedes es parte, pero los reformadores iniciales sí creían en la perpetua virginidad de María. Lutero, Calvino, Eso Zwingli, no importa. Acuérdate, Eso no no son el que te importa, importa a ti, que licenciado. son los padres de la reforma Creo que protestante. esa Pero es que la afirmación iglesia bautista es del siglo XVII. hay que expresar Calvino no, el licenciado. Sí, Calvino no. sí. Ay, pues yo Lutero, conozco los escritos de Calvino. Calvino no. Lutero y Yo le Calvino, probé a Jonathan Ramos eso. licenciado, A pero ver, Lutero y que él Calvino ponía como eran referencia a sacerdotes, Jerónimo contra el vidrio. sí, Lutero y Calvino eran sacerdotes católicos y No, profesaban la fe católica. Calvino era laico. Los que eran sacerdotes eran Eurico Zwinglio y Juan Zwinglio, y perdón, Lutero. Zwinglio, No Calvino, sí. Zwinglio, Lutero, Calvino ni siquiera era un teólogo. Calvino era alguien que había estudiado leyes, pero él nunca estudió Guido, teología. mire lo que dice mi hermano Rafael, que fue delante de Rafael que yo le dije a Arisa, es muy probable que Tucho Fernández dé su brazo a torcer porque Roma actúa de esa manera. Busca la conveniencia. Ganó Arisa porque Arisa y José Plasencia, según Rafael, le torcieron el brazo al Tucho Fernández porque lo querían Claro, destituir y ese sueldito, ese dinerito es muy bueno. eso Entonces Tucho les dijo en su casa, por privado, díganle de usted, copiloto, corredentora, super chica, batichica, díganle lo que ustedes quieran. Sí, José Plasencia y Hugo Ariza le dijeron al Tucho Fernández que tenía que ir de acuerdo a ellos. Eso sí. Sí. Bendiciones. Sí, no, si mire, hasta ya llegan estos Vamos a darle la yo con esto distancia me retiro porque tengo que irme de verdad, pero Yo quiero en hablar ese también. sentido, yo creo que en cuanto a la Bueno, yo fe, me voy para que ustedes sigan ahí también enviados porque ya Ya, un ya, momentico, licenciado. vamos Ya a va, que le voy a escuchar hacer una pregunta. Manuel, ya para cerrar ahí, Manuel. pero Carlos, yo habíamos me quedado que me voy. íbamos a hacer un diálogo los dos, ahorita estamos Pero, cuatro, licenciado, que usted lo quiere mucho, no lo puede evitar, duramos 2 Pero- horas casi hablando solo. Pero Manuel No, es está bien, católico, está bien. no hay Sí, problema. sino que es otro contexto, ya hemos hablado. Sí, o sea, No, está bien, una dinamiquita antes de No, irnos. pero Bien. bueno, pero en no ese sé qué es sentido, lo que quiera. No conozco a Manuel, no sé quién es Manuel, no sé quién es. Mire, Claro que sí. Si yo le he escrito por WhatsApp, yo le escribí por WhatsApp. Manuel, Me una escribe, buena pero yo persona. no sé quién este que me sí, escribe. Pues eso se resuelve, mire, no, Manuel, mío, le licenciado escriben Guido miles Rojas. de personas si Tú ustedes eres quieren que Manuel, lo el que es venezolano, tú eres el venezolano, Ajá, Manuel. exacto. Ah, sí, ya sé Que quién ya, es. que el Señor lo va a sacar de Roma. Ya, yo me pues. despido, pero Hágale. yo Pues solo si él se me siente despido con identificado esto. con la iglesia protestante, amén. Eso es cuestión de cada uno. Yo no puedo Yo me influenciar en despido Déjame, con la Manuel, esto. en verdad, Carlos. Licenciado Guido, un Gracias, fuerte abrazo en el sentido gracias de, a ti también. de su fe. De Yo creo que usted es igual un para buen ti. representante de su fe. No es, obviamente no estamos de acuerdo, pero usted es un No, digno representante de lo que su magisterio dice. Ahora, Hugo y todos estos caterva de sedevacantistas y eso no profesan la fe de su institución. Es así de claro. Los que lo quieran seguir es porque quieren que esta narrativa, quieren que les digan en su cámara de eco lo que quieren escuchar. Pero usted es un buen representante. No vamos a estar de acuerdo en demasiadas cosas, definitivamente, como quedó hoy expuesto. Pero siempre es un agrado hablar con usted. gracias. Carlos, Igualmente. él, yo mucho quería gusto. decir algo sobre el licenciado Guido, porque yo me identifico también con lo que usted dice, hermano. Chao, hermano, el que se fue. El licenciado, yo creo que lo que se diga, ya lo he dicho en otras ocasiones, lo que se diga o se deje de decir de María no cambia su importancia, la importancia de la persona que ella es. Y lo más importante es que ella es discípula del Señor y creo que es la más excelente criatura que el Señor ha creado. Ahora, que se le diga
corredentora, que si esto y que lo otro, eso ni le suma ni le resta a su persona, porque son títulos que nosotros le hemos puesto, aunque ese nosotros no me cuadra mucho, porque la verdad yo nunca he estado de acuerdo ni con la doctrina de la corredención de María, ni con el título, sinceramente. Pero sí creo que hay como mucha presión por esto, porque que se le diga de esta forma, se le diga de otra. O sea, hay gente que le encantan tener esa clase de devociones, pero ni siquiera se buscan un libro sobre, no sé, un poco sobre la vida de María, el ejemplo, o leer el Evangelio. Entonces, yo creo que debemos ir más a la fuente, así lo llama mi párroco por aquí, hay que volver a la fuente, dice él, a la escritura, porque allí es donde Dios nos habla muy claramente. Y lo de la corredención de María, yo la verdad, yo no lo veo por ningún lado. Por ningún lado, no le encuentro un fundamento bíblico, pero ante todo yo creo que seguir el ejemplo de María es muy importante para el cristiano. Y es tan importante que siguiendo ese ejemplo, nosotros podemos también agradar mucho al Señor. Y me di cuenta hace pocos días que las únicas palabras que María dijo se encuentran en 6 ocasiones, solo se encuentran en 6 ocasiones en que María habló en la Biblia. Hay muchas ocasiones en las que se habla de ella, pero solo en 6 habló. Y lo que ella dice tiene unos gestos muy importantes, como he aquí la esclava del Señor, o sea, cómo ella se ofrece, cómo ella le dice a los sirvientes, hagan todo lo que les diga. Todo eso es maravilloso. Pero creo que debemos ayudar a nuestros hermanos de la iglesia a que sean más cristocéntricos, porque a veces ser mariano, en el mal sentido, nos puede desviar de Cristo, y yo soy testigo de eso. Yo vivo en un lugar céntrico donde se vive mucho la fe mariana, y yo creo que hay muchas personas desviadas de la fe cristocéntrica, porque casi todo es María y María y María, y entonces Cristo lo conocen de nombre, o lo conocen el Cristo Redentor, o el Cristo esto, pero no conocen su vida y el Evangelio que nos presenta. Entonces, bueno, eso era lo que quería decir, porque ya están cerrando el live, pero yo le he escrito, hermano, para que conversemos, Guido. Micrófono, licenciado, su micrófono. Gracias, también me despido porque ya vamos a cerrar el almacén. Sí, casi sí. 2 horas y media. Aquí van a Sí, ser sí. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación, y bueno, siempre es un placer dialogar contigo, y a nuestro hermano también, Manuel. Gracias, bendiciones también. Gracias, licenciado. Gracias, Manuel, también. Bueno, gracias, Manuel. Gracias, licenciado Guido Rojas. También a mi hermano Seth Vázquez, que vino a darnos un poquito de historia, ¿no? Que es muy importante en estos temas también. Y se dio un mini debate. O sea, aquí se da de todo. Y bueno, quisimos tocar esta parte con el licenciado Guido Rojas, y siempre es un placer escucharlo, conversar y hasta tener diferencias. Eso es lo que enriquece el diálogo. Por nuestra parte ha sido todo por el momento, ya lo saben, con un like nos ayudan un poquito, con un corazoncito llegamos a más personas, y nos veremos en una próxima entrega. Si usted es católico, ya le dieron permiso para, en cualquier lugar, excepto en su propia iglesia, con su propio magisterio, llamarle corredentora a María, que no lo es, pero usted puede, en la piedad popular, hacerlo. Mientras tanto, los protestantes solamente llamaremos redentor al único que merece, y es el dueño de ese título, no importa cómo lo quieran matizar. En el nombre del Redentor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, les deseamos, como siempre, que Dios les bendiga. Mi corazón busca sin parar. Solo en ti mi alma halla su paz. Tal como estoy, me recibiste. Hoy vengo a ti sin miedo y libre. Tú eres vida, mi sostén. Si bebo en ti no tendré sed. Cristo es mi todo. Cristo es mi todo. En ti mi gran dolor.
Tal como estoy, me recibiste. Hoy vengo a ti, vestido y libre. Tal como estoy, me recibiste. Hoy vengo a ti, vestido y libre. Tú eres vida, mi sostén. Si bebo en ti, no tendré sed. Cristo es mi todo. Cristo es mi todo. Hoy tengo un futuro firme y real. En tu amor descanso, mi alma en paz está.